yo sé que tú tienes una historia allí para contar, porque detrás de cada nombre, detrás de cada ser humano hay una historia. Y cuando la compartimos, podemos solamente agradecer porque Dios, por medio de su poder, puede restaurarnos. ¿Qué parte del rompecabezas está faltando en tu vida? ¿Qué vacíos tienes? ¿Qué carencias tienes? Todavía está hecho pedazos. Dios puede armar nuevamente tu vida y puede restaurar. Eso es lo que hablaremos hoy. Y yo quiero invitarte para que tú me acompañes ahí donde estás, para que juntos podamos orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Tu palabra restaura, tu palabra consuela, tu palabra fortalece. Y en este momento hay cientos y miles de personas escuchando a través de la radio y a través de la TV y a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, cualquier otro medio, allí sintonizando tu voz. Y hoy queremos que tu palabra, como ella promete, no vuelva vacía. Que hoy pueda penetrar hasta lo profundo de nuestros pensamientos, pueda restaurar nuestra alma, nuestras emociones, pueda levantarnos si estamos caídos, puedas sustentarnos, puedas fortalecernos, pero sobre todo pueda restaurarnos. Que hoy podamos encontrar esperanza en tu palabra y que tu Santo Espíritu, que ya está trabajando en los corazones, hoy pueda escuchar su voz en todo lugar, en cada rincón, en cada hogar, en cada barrio, en cada casa, en cada familia, en cada persona que en este momento tú lo has preparado para que escuche este mensaje. Que tu presencia y tu Santo Espíritu pueda tocar ese corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las frases que me encanta decir es que al pie de la cruz no hay títulos. Nadie es más ni menos. No hay cargos, no hay estatus, no hay condición, no hay estatus social. Todos estamos bajo la misma condición. Tú y yo estamos iguales al pie de la cruz, necesitando de nuestro Salvador. Pero para necesitar de nuestro Salvador necesitamos reconocer primero que somos pecadores. Entonces al pie de la cruz todos somos iguales. También recuerdo que hace 2000 años una multitud de personas estuvieron al pie de la cruz, el día que Jesús fue crucificado. Y al pie de la cruz estuvimos representados toda la humanidad. No estuvimos tú y yo, pero alguien nos representaba. Y nos representaba en nuestras actitudes. Actitudes de desprecio, de ignorancia. Pero también todos allí recibimos la misma gracia que no merecíamos. Cristo muriendo en nuestro lugar. Hace 2000 años una multitud acompañó a Jesús hasta el Calvario. Y allí estaba aquel cobarde Pedro que negó, pero ya no le digo más cobarde porque cuántas veces yo le he negado en mi vida. Ahí estaba el cobarde Judas que traicionó a Jesús, pero ya no pienso que es más un cobarde más porque hoy hay tantos que todavía siguen traicionando a Jesús. Ahí estaba el Pilato que se lavó las manos para justificar su acción, pero ya no es un Pilato del antaño. Hay tantos Pilatos hoy que intentan lavar su conciencia también. Hay tantos Herodes. Ahí está la multitud que rechazaba a Jesús y esa multitud no ha cambiado porque hoy la gente continúa rechazando a Jesús. Y hoy te quiero invitar para que juntos vayamos hacia el pie de la cruz. ¿Y qué cosa sucedió aquel viernes? Antes primero vamos a ubicarnos allá en Jerusalén. Y allí en Jerusalén, de Jerusalén salían dos caminos totalmente diferentes. Un camino era para Jericó y el otro era para el Monte Calvario. El camino para Jericó era el camino peligroso. Sabes que allí en ese camino los ladrones estaban escondidos en sus guaridas y ellos estaban allí listos para hacer daño. En ese camino vivían los criminales. Ahí estaban aquellos que tenían una vida depravada, aquellos miserables, aquellos con su vida miserable y vacía. Ahí estaban ellos. Y estos que estaban por este camino se olvidaban que un día, por haber elegido ese camino del mal, tendrían que subir por otro camino. Y ese otro camino era el camino que los conducía al Calvario. Allá el camino que los conducía al Calvario era el camino que los conducía a todos aquellos que tenían que pagar por toda la maldad que habían hecho en la vida. Porque allá en el Monte Calvario era un lugar para crucificar. Ese lugar era para crucificar a los delincuentes,
aquellos que estaban condenados. Y en ese tiempo, la crucifixión o la muerte de cruz era el mayor castigo que podía existir, porque era la peor de todas las muertes. ¿Tú sabes qué significa tener a una persona, a un ser vivo, clavado? Eso es matarlo lentamente. Eso es verlo pasar por la mayor agonía. Nadie muere rápidamente cuando es herido de las manos y los pies. Por eso es que morir en la cruz era morir, era agonizar cada segundo hasta que se acabe la vida. La muerte de cruz era una muerte lenta, era una muerte cruel. A veces quedaban allí varios días colgados en la cruz. Y mientras estaban colgados en la cruz, ellos soportaban el calor sofocante del día. Y en ese calor sofocante del mediodía, las moscas incluso eran atraídas por la sangre seca de las heridas. Solo que la ley no permitía que nadie pudiese ayudar a alguien que estaba clavado. ¿Y qué decir de las noches? Porque ahí en las noches aquella gente que estaba clavada temblaba de frío, porque aquel viento helado llegaba para su cuerpo allí torturado. Y muchas veces allí aquellos que morían en la cruz, que eran delincuentes, suplicaban a los soldados que por favor lo maten. Pedían misericordia, pero la ley no les permitía. No permitía que el delincuente que estaba condenado a morir lentamente, alguien pudiese matarlo. Por eso la muerte de cruz era una muerte cruel. Y esa representaba la venganza de la sociedad contra todos aquellos que habían abusado. Todos estaban de acuerdo que esos delincuentes tendrían que morir de esa manera. Y allí en esa cruz, un día, viernes 15 de Aviv, allí en ese monte Calvario, se levantaron 3 cruces. La del centro, supuestamente, era el peor de los 3. ¿Y quién estaba en el centro? Era Jesús. Allí estaba Jesús colgado entre 2 ladrones. Y sabes que las últimas horas de su vida, Jesús lo pasó entre delincuentes. Y al ser crucificado entre criminales, Jesús demostró que Él había venido a salvar al pecador. Al estar allí entre criminales, Él demostró que había venido a salvar a aquel que está hundido en la miseria, aquel que no tiene esperanza. Vino a salvar a aquellos que se sienten perdidos, aquellos que tienen un pasado que les persigue, aquellos que se sienten que no merecen nada. Por ellos vino Jesús. Y Jesús vino para devolverles esperanza, para devolverles la dignidad, para ofrecerles salvación. Y allí se mostró que Dios nos ama aun cuando cometamos los mayores errores en la vida, aun cuando nuestra vida esté manchada y degradada por el pecado, aun cuando te sientas sucio. Allí Jesús ofreció su gracia y su poder para restaurar a todo aquel que lo acepta como Salvador. Y el libro de San Juan capítulo 19, versículo 18 dice: y allí lo crucificaron con él otros 2, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. ¿Y sabes qué cosa me impresiona? Que aquí en esa cruz, cada ser humano está representado. Todos los seres humanos estamos representados por aquellos 2 que estuvieron clavados al lado de Jesús. ¿Y por qué razón? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que todos nosotros pecamos y todos merecemos morir. El pecado nos condenó a la muerte. Y así como estos 2 malhechores estaban pagando el precio de su desobediencia, todos nosotros estuvimos condenados para pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y estos 2 hombres, que eran pecadores, estaban allí condenados. Ellos allí representan a toda la raza humana, a todos los pecadores, donde la única esperanza que tienen estos hombres es que Jesús está al lado de ellos. Estos 2 hombres ya están perdidos. Estos 2 hombres ya están condenados. Estos 2 hombres están a punto de morir. Ellos están cargando su culpa de pecado. Ellos merecen el castigo. Mas cuando todo está perdido,
uno de ellos reconoce que la salvación está tan cerca, que la salvación está en medio de ellos. Alguien que estaba muriendo con ellos no había cometido pecado. Estaba entregando su vida y cargando el peso de la culpa y de toda la humanidad sobre sus hombros. Y es Jesús que estaba en medio de ellos. Y así muestra a Jesús que la salvación es accesible para todos, aún para aquel que perdió la esperanza, aún para aquel que se siente condenado, aún para aquel que arruinó su vida, aún para aquel que no merece nada, sino solamente la muerte. Y ahí está Jesús para poder ofrecer la salvación y el perdón. Y la vida eterna fue ofrecida para estos dos. Y yo quiero que tú entiendas un asunto aquí. Los dos tenían el mismo pasado. Los dos tenían la misma condenación. Los dos tuvieron también la misma oportunidad de salvación. Pero fíjate lo que sucede. Solo uno de ellos aceptó a Jesús como su Salvador. Solo uno de ellos. Mateo capítulo 27, versículo 39, dice que inclusive los dos injuriaban a Jesús. Allí Mateo 27, 39 dice lo mismo, los ladrones injuriaban a Jesús, o sea, los ladrones que estaban crucificados con él, injuriaban a Jesús. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 23, versículo 40, la historia cambia. Y dice que uno de ellos se arrepintió. Entonces la pregunta es, si ambos primero injuriaban a Jesús, ¿en qué momento uno de ellos se convenció de pecado? ¿En qué momento? ¿Sabes qué cosa me sorprende? Que aquel que se arrepintió no escuchó ningún sermón de Jesús. Aquel que se arrepintió vio que los gobernantes se burlaban, que las personas más importantes se burlaban. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es lo que convenció a este hombre de pecado? Este ladrón que se arrepintió, él no había visto a Jesús haciendo ningún milagro allí. Él no vio una corona resplandeciente sobre su frente. Él apenas vio que habían escrito encima de su cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Pero qué rey? ¿Dónde estaba su reino? Él no vio que los judíos le rindieran un homenaje. Él no vio que Jesús estaba con un cetro en la mano. Él solamente vio a un Jesús sufriente. Un Jesús que no tenía una corona real, pero un Jesús que tenía una corona de espinas. Mas en esa condición lo reconoció como Rey y Salvador. Y allí todavía sigue con la pregunta, ¿qué fue lo que le convenció a este ladrón? Y hoy déjame decirte, ¿qué fue aquello que tocó el corazón de este hombre? ¿Sabes que él escuchó a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando escuchó aquella primera expresión de Jesús, este hombre quedó convencido de pecado. Él pudo ver que aquel hombre que estaba siendo crucificado con él era diferente. Él no cometió pecado. Y él pidió perdón por aquellos que lo estaban clavando. ¿Qué cosa es lo que conquistó su corazón? Era el amor. Fue el amor de Cristo que quebró su corazón endurecido. Jesús había sido condenado injustamente, maltratado, flagelado, y aún así pidió perdón por todos aquellos que le hicieron eso. ¿Cómo poder entender ese amor? Y mejor, cuando tú lo entiendes, ¿cómo quedar indiferentes ante el amor de Jesús? ¿Cómo perdonar a quien te está crucificando? Entonces este dijo, este solamente puede ser el Salvador del mundo. Y en el nombre de Dios, déjame decirte una cosa, mi querido. Dios no conquista el corazón humano con la fuerza. Dios no conquista el corazón humano con dureza. Dios conquista el corazón con amor. Y si su amor no es capaz de romper
allí la coraza que tiene tu corazón. Si su amor no es capaz de cruzar la barrera de tu corazón endurecido, nada más podrá hacerlo en esta vida. Y Dios es amor. Y el mayor poder para quebrar cualquier barrera se llama amor. El amor puede alcanzar a todos. El amor de Dios puede conquistar el corazón. Y si hay una cosa que el ser humano no puede resistir en la vida, es el amor. Yo escuché hace algún tiempo, de una persona que cada vez que le hablaban de Cristo, le hablaban de iglesia, él siempre rechazó. Él dijo, si tú quieres ser mi amigo, tú no tienes que hablarme ni de iglesia, ni de religión, ni de Dios. Yo no creo en Dios, yo no quiero a Dios. Pero un día él enfermó. Y la enfermedad llega. No importa si eres ateo o creyente, el dolor llega, la tragedia llega. Tengas fe o no tengas fe. El asunto es cómo enfrentas la tragedia cuando no tienes a Dios. Y fue allí en ese momento de extrema necesidad que allí algunos fueron a visitarle y dijeron, no te preocupes, no venimos a hablar de Dios. Hemos venido a traerte comida, hemos venido a traerte medicina, hemos venido para que no te sientas solo. Y en la medida que avanzaba el tiempo, él dijo, yo quiero ahora que me hablen de Jesús. ¿Qué cosa fue aquello que rompió la barrera? El amor. Y Dios, con su amor, es capaz de poder quebrar las mayores barreras humanas. Dios quiebra nuestra incredulidad con amor. Pero ¿sabes qué cosa es lo triste? Lo triste es que no todos permiten que su amor o el amor de Dios pueda entrar en su vida. Y yo quiero que tú me acompañes para que juntos podamos escuchar el diálogo de aquellos dos que estaban en la misma condición. Y allí en Lucas nosotros encontramos cómo él narra de aquel diálogo entre los dos ladrones y Jesús que estaba allí en el centro. Ambos estaban en la misma condición, pero uno de ellos permitió que el amor de Cristo pueda restaurar su vida. Y el otro ladrón que estaba al lado izquierdo, ¿qué cosa le dijo? Escúchame aquí. El ladrón que estaba al lado izquierdo le dijo, capítulo 23, versículo 39 del libro de Lucas. Si eres el Hijo de Dios, o si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. ¿Tú sabes por qué me interesa tanto este diálogo? Por la manera como se dirige a Jesús. Estoy hablando de aquel que no está arrepentido aún teniendo la misma oportunidad. Aún iluminando con la misma luz que iluminó al otro que se arrepintió, este se cerró. ¿Y qué cosa fue lo que cerró su corazón? Si tú eres el Cristo, haz un milagro. Eso es lo que le está diciendo. Y sabes que esa misma duda fue expresada por Satanás en el desierto de la tentación. ¿Tú recuerdas lo que le dijo Satanás a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios. La duda y la incredulidad no le permitieron ver la esperanza. La luz que brillaba en el momento más oscuro de su vida lo dejó pasar. Hoy hay muchas personas, hoy hay muchas mentes perturbadas por la duda. Personas que siempre están pidiendo un milagro para creer. Personas que dicen así, yo me entregaré a Jesús si sucede esto, si ocurre un milagro, si mi esposo vuelve, si mi matrimonio se restaura. Están pidiendo, o sea, condicionando. Yo necesito ver para creer. La Biblia dice, tú tienes que creer para luego ver. Mas yo te quiero decir que no existe mayor demostración de amor y de poder que ver a Jesús muriendo por amor aún por aquellos que lo rechazan. Y si el amor de Jesús demostrado en una cruz, ese amor que estuvo listo para salvar a la humanidad, no es suficiente para que tú puedas creer, entonces no importa el milagro que suceda, tú nunca creerás. El problema de aquel ladrón que estaba al lado izquierdo
es que llenó su corazón de duda y de incredulidad. Y este ladrón del lado izquierdo representa a todos aquellos que mueren día a día en su propia cruz, en su cruz de indiferencia, de indecisión, de duda, de culpa. Saben que están muriendo, pero no son capaces de renunciar a sus dudas. Saben que están muriendo, pero no dejan su incredulidad. Saben que están muriendo, pero no rompen su indecisión. Saben que están muriendo, pero no reconocen a Jesús como su Salvador. Personas que permiten que sus dudas superen a su fe. Personas que siempre están preguntando por qué para todo lo que sucede. Entonces, cuando tú buscas respuestas para todo lo que sucede, va a llegar al punto de que tú vas a negar o rechazar a Dios completamente, porque no vas a encontrar respuestas para todo. Deja tus dudas, deja tu incredulidad y permite que el amor de Cristo conquiste tu corazón. Pero allí en el lado derecho dice que hay otro. Y hay otro criminal. Solo que este tiene una actitud diferente. Porque allí en su agonía, él vio que a su lado había alguien que estaba muriendo no por ser pecador, sino por ser el Salvador. Y es por eso que lo aceptó como rey. Y es por eso que le pidió que su gracia le pueda salvar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ladrón y el otro? Es que un ladrón quería ser salvo de la cruz, pero el otro quería ser salvo del pecado. Hoy también hay muchas personas que solamente quieren sanar su enfermedad, pero no quieren la gracia de Dios. Hoy hay personas que solamente quieren un milagro para salir de su situación, pero continúan con el corazón endurecido. Y cuando leo Lucas capítulo 23, yo encuentro que aquel ladrón que se arrepintió, por lo menos expresó 5 cosas. Y estas 5 cosas yo encuentro que es la base para que todo ser humano pueda recorrer ese camino para encontrar la salvación. Cuando tú te encuentras con Jesús tienes 2 opciones. O lo aceptas o lo rechazas. O continúas con tu incredulidad o aceptas la gracia de Cristo. Pero hoy quiero invitarte para que podamos fijarnos en las 5 cosas que hizo este ladrón que se arrepintió. No para imitar su pasado, mas imitar el momento de ese encuentro con Cristo. Número 1, hubo arrepentimiento. Número 2, confesión. Número 3, reconocimiento. Número 4, hubo aceptación a Jesús como su Salvador. Y número 5, expresó fe en la segunda venida de Jesús. Ahora te explico. Él comienza allí respondiendo al otro ladrón. Y él le dice más o menos así: tú y yo merecemos morir, porque hicimos todo mal. ¿Qué cosa está haciendo este ladrón? Reconociendo su pecado. Él está diciendo: nosotros desperdiciamos nuestra vida, pero este hombre que está aquí en medio no hizo ningún mal. Su único delito es amar. Su único delito es cambiar la vida de la gente. Su único delito es ir hasta los hombres y mujeres que están en la miseria para transformarlas. Su delito es cambiar a las prostitutas, a los ladrones. Su delito es haber curado leprosos, haber curado ciegos, haber curado paralíticos. Primero este hombre reconoce su pecado y confiesa su pecado, porque él dice: nosotros sufrimos justamente, dice el versículo 41. O sea, nosotros merecemos. Pero luego lo que me encanta es que él expresa su fe en Jesús. ¿Y qué cosa es lo que me encanta de esta expresión? Es que él expresa su fe en Jesús, aun cuando no vio ningún milagro. Allí creyó. Este ladrón no vio una zarza ardiendo como Moisés. No vio un milagro como Elías. Él no vio a Dios sentado en su trono como Isaías. Pero él vio a Jesús como su Salvador. Tú sabes que los discípulos habían oído tantos sermones y enseñanzas de Jesús.
Los discípulos habían escuchado y habían visto a Jesús hacer milagros, resucitar muertos. Pero con todo esto lo habían abandonado. En cambio, en medio de las tinieblas, este ladrón tiene fe. En la hora más oscura, en el mayor dolor, él no buscó un milagro para creer. Él apenas reconoció que es pecador y se arrepintió. Esa tiene que ser nuestra actitud. Él confió en Jesús y la fe en Jesús lo llevó a confesar delante de los soldados, delante de la multitud que se burlaba, que él aceptaba a Cristo como rey. Y él no tuvo miedo a confesarlo de manera pública. ¿Sabes por qué? Porque la fe te lleva a confesar de manera pública que Jesús es tu Salvador. El amor se publica, la fe se evidencia. Y 8 palabras que fueron expresadas en la cruz fue su único pedido a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 8 palabras fueron suficientes para poder pasar de perdición a salvación. 8 palabras para cambiar su destino. ¿Y por qué le dice acuérdate de mí? ¿Qué tenía que acordarse? Si nada bueno había en su vida, solo habían decisiones equivocadas. Lo que tenía que Jesús acordarse es que en los últimos minutos de su vida se entregó. En el momento donde todos dudaban de él, aún los mismos discípulos habían huido, este lo aceptó como Salvador. Debía acordarse que él no pidió ningún milagro, solo le pidió salvación. La gente que vio milagros cerró su corazón, pero este ladrón que vio a Jesús muriendo creyó, no esperó un milagro. Simplemente creyó que Jesús estaba muriendo no por pecador, sino por